La presentación que viene a continuación hablará de factores de post cosecha de granos, incidentes en el manejo integrado de plagas urbanas. Esta disertación está a cargo de Luis Valderrama Collao, quien nos visita desde el hermano país de Chile. Luis tiene por profesión ingeniero agrónomo en la Universidad de Chile, con especialidad en sanidad vegetal, entomología, gestión de plagas y enfermedades. Además, es gerente técnico comercial para la empresa Detia Degesh de Chile, con más de 15 años de experiencia en el sector agroindustrial. Démosle, por favor, una calurosa bienvenida a Luis con un fuerte aplauso. Bien. Bienvenido. Gracias. Enrique, gracias por la presentación a todos. También gracias por estar. Les prometo que queda poco, así que ánimo. Bien. Así como se ha mencionado hace un par de presentaciones atrás, en la industria aparecen un montón de necesidades, ¿cierto?, que tienen que ver no solo con la aplicación de herramientas químicas. Yo hoy les voy a hablar probablemente de una etapa más atrás de la industrial, que tiene que ver con la conservación de las materias primas. ¿Ok? Bien. Vamos. Ahí está. Como introducción general, y como ya se ha dicho hace un rato atrás, estas materias primas se cosechan en forma concentrada, digamos, sobre todo en los climas y latitudes estacionales, lo que nos obliga a ejercer un almacenamiento, ¿ya? Ese almacenamiento a veces puede tomar su tiempo y va a requerir una gestión, ¿ya? Porque debemos preparar las estructuras para que en ese periodo de acopio no le demos ventaja a las plagas, ¿ya? Sobre todo insectiles, pero también no podemos dejar de mencionar a las plagas ya más evolucionadas, llámense animales superiores. Por ende, en la estructura debe haber una gestión y manejo también a este nivel de materia prima. Las instalaciones deben ejercer la función principal, las instalaciones de acopio, que es ser una barrera física, hermética lo más posible, básicamente para evitar el tránsito e ingreso desde el exterior al interior, ¿cierto?, de estos problemas de plagas, ¿sí? Sin embargo, también se debe tener en cuenta los sistemas transportadores, que también están conectados con el acopio. Bien. Vamos a avanzar ahí. En el acopio sucede un ecosistema que es variable, no es fijo, ¿sí? Y principalmente suceden fenómenos importantes como migraciones de humedad, fenómenos de condensación, frentes de temperatura, ¿ok? Y todo esto puede o no brindarle las condiciones óptimas al desarrollo de microorganismos e insectos plagas, que son las variables biológicas a controlar, ¿cierto? Entonces, en esta combinación de factores físicos, químicos y biológicos tenemos que actuar, ya sea ustedes siendo como prestadores de soluciones en esta industria, o si son industriales y no han tomado la decisión, bueno, tienen que idealmente diseñar un plan de gestión en esta post cosecha. Partiendo por las estructuras en el acopio de materias primas, así como se ha mencionado en presentaciones atrás, en la industria había que sellar ciertos huecos, ventanas, burletes que se ponen en las puertas, cortinas de viento. En los silos también tenemos que tener esa preocupación, ¿ya? Y muchas veces para lo que a simple vista y al ojo humano es una cosa hermética, no necesariamente lo es para organismos milimétricos como son los insectos que afectan a las materias primas en su almacenamiento, ¿ya? Una de las pruebas más sencillas que uno puede hacer y promover, si ustedes son solucionadores de plagas en la industria, es básicamente una prueba de aire y agua jabonosa como la que aparece ahí. Con esto usted demuestra al cliente, al dueño de la instalación, ¿cierto?,
que probablemente la hermeticidad necesite un mantenimiento y esto se soluciona básicamente con sellantes, así de sencillo. Esos sellantes no son otra cosa que pinturas que se ocupan en diversos tipos de estructuras. Aquí también sirven, son muy durables y deben ser correctamente seleccionados, ¿ya? Porque hay algunos materiales sellantes también que por alguna razón desconocida, que a lo mejor vamos a tener que investigar en algún momento, terminan siendo un escenario ideal para la focalización de eh, sitios de infestación. ¿Ya? Por alguna razón, las espumas expansivas, ¿sí? Las espumas de poliuretano, Mirko lo mencionó hace un rato atrás, terminan siendo muy atrayentes para los gorgojos o los coleópteros que afectan a las materias primas almacenadas. Y tampoco debemos preferir las membranas asfálticas, que aparentemente por sus pegamentos algo tienen de atracción en estos insectos que los invita a alojarse en estas instalaciones. ¿Bien? Otro de los factores físicos súper relevantes a revisar en esta escala antes de tomar decisiones de control, y aquí hay que ensuciarse muchas veces, por eso pongo la foto ahí, en una tarea que no es muy grata, es justamente la gestión de los polvos orgánicos y los residuos o restos orgánicos de graneles, ¿ya? Esa gestión impacta en las soluciones de manejo integral por varias razones, digamos. Son grandes agentes que deterioran la efectividad de las herramientas químicas. No podríamos llegar y aplicar encima de esta polución. Y por otro lado, también impactan la seguridad propia de la industria del acopio porque, por ejemplo, son agentes explosivos, ¿ah? Ante la presencia de una chispa o cualquier fuente de ignición, ¿ya? Pero para esto entonces tenemos que hacer estas revisiones. Uno de los focos recurrentes de reinfestación en los silos justamente son las cerchas con las que se construye su techumbre, por ejemplo, en donde por algún motivo hay una acumulación importante de estos polvillos orgánicos. Bien, toda la gestión después del entorno en cuanto a limpieza, idealmente creando un plan recurrente, y si es que existe la posibilidad de adicionar a lo mejor algún aditivo, algún producto que ayude a la supresión de estos polvos, es lo ideal. ¿Ya? Se está avanzando en esa dirección porque definitivamente es una industria, la del movimiento de estas materias primas, lamentablemente es sucia en este sentido. ¿Ya? Y como todos esos polvillos son sustratos de plagas, tenemos un llamado permanente de insectos y animales, ¿ah? Una invitación permanente a estos sitios, y es justamente de lo que hemos estado hablando y de lo que debiésemos buscar evitar, digamos. En cuanto a los mecanismos de transporte, también requieren y necesitan una gestión y revisión permanente, y los aseos no siempre suelen ser profundos, ¿ya? En el acopio transitorio de las materias primas, luego de las cosechas, a veces se coexiste también con otras materias primas que no tienen la misma gestión, ¿cierto? En cuanto al manejo sanitario que pudo haber realizado una empresa o los dueños de una mercadería más preocupados en este sentido, ¿ya? Por ende, las inspecciones a este nivel son súper importantes, sobre todo para la industria exportadora, porque terminan en alguna etapa transitoria estas mercaderías, tal como lo ven en la foto central de arriba, coexistiendo en espacios libres, en patios antes de la carga, en un barco o en un tren o en cualquier otro medio de transporte, terminan coexistiendo entre sí. Dentro de los factores físicos a cuidar en estas mercaderías está la temperatura, cuyo objetivo principal para un correcto mantenimiento en el tiempo es tratar de lograr
esto que parece fácil escrito, pero que es muy difícil de conseguir en la práctica, de obtener o de mantener, más bien dicho, los granos secos y fríos. Esto en función de que, por supuesto, el frío hace que los ciclos biológicos de los seres vivos sean siempre más lentos y a los insectos también les molesta el frío. Bajo 15 grados Celsius se salen de su óptimo y por ende ese ciclo biológico, además de volverse lento, a veces también incluso se puede interrumpir. Para eso se toman algunas medidas, como la aireación. La aireación de los granos es una práctica recurrente en estas materias primas. Sin embargo, para airear granos se necesita que la condición del aire de aireación sea óptima. No podemos airear a cualquier hora. Idealmente en una condición de aire a temperatura fría e idealmente que ese aire esté a una baja humedad. En algunos países esa situación no ocurre nunca y no hay clima para que el aire en ningún momento del día esté en esas condiciones y se recurre a la refrigeración artificial. En climas calientes eso es una práctica habitual y existen, digamos, ya soluciones que operan en ese sentido. Por supuesto, un costo energético importante. Bien, factores químicos de los granos bien relevantes en cuanto a favorecer el desarrollo de plagas. El principal es la humedad. Por eso entonces hay que tener mucha precaución con los niveles de humedad a los cuales los granos se acopian. ¿ya? Idealmente tienen que entrar con su humedad de almacenaje seguro, cosa que a veces no se puede conseguir por cuestiones de gestión o clima, digamos. ¿ya? Los granos no son estáticos y ceden o captan humedad. Hay modelos, de hecho, como ustedes lo ven ahí, abajo a la derecha, hay modelos predictivos que hablan o nos proyectan, digamos, la humedad intergranaria que va a tener incidencia en la proliferación de plagas que se puedan establecer ahí. En los insectos, siempre a mayor humedad intergranaria va a haber mayor cierto número de insectos en cuanto a su reproducción y también va a afectar favorablemente al desarrollo de esporas de hongos. ¿ya? Las esporas de hongos necesitan al menos 70% de humedad relativa en el espacio intergranario para poder germinar. Entonces, si gestionamos bien la humedad en el almacenamiento, nos estamos evitando además estos problemas microbiológicos. ¿ya? Ahí tienen más o menos fotos de lo que significan estos problemas a este nivel de la escala productiva. ¿ya? Bien. ¿Todo esto para qué? Básicamente para hacerle el ambiente hostil a las más de 200 especies de insectos que pueden aparecer en este tipo de materias primas. ¿ya? Muchas de ellas, por hábito, se establecen en el interior de los graneles. Eso quiere decir que quedan muy poco expuestas a las herramientas de tratamientos y en ese sentido entonces se deben seleccionar ciertas herramientas que tienen las propiedades de ejercer un control al interior del grano. ¿ya? Entre ellos están los gases fumigantes. Por eso que es muy importante entonces el reconocimiento. Son más de 200 especies diferentes que podemos tener en estos sistemas granarios y no todas tienen el mismo hábito. Lo mencionó Enrique en su presentación y otros colegas anteriormente, y el mismo lema del Perú Plagas es conocer para vencer. Entonces, si nos dedicamos a prestar soluciones, debemos conocer de esto, debemos conocer al enemigo. ¿Bien? Ok. Como les mencionaba, este hábito que tienen algunas especies de generar infestación oculta, los deja protegidos y cobijados ante ciertas herramientas. Entonces, hay que recurrir a algunas otras herramientas particulares como los gases fumigantes, ¿okay? Que se complementan, por supuesto, con los otros
plaguicidas más tradicionales de nebulización, de aspersiones, digamos, para hacer un match ahí o una sinergia entre ellos que cuando se seleccionan bien el plan da muy buenos resultados. ¿Mm? Como bonus track final, no sé si alguno de ustedes ya lo está practicando, pero si no, deberíamos comenzar a hacerlo. Yo creo que empezar a sumar a nuestro equipo de consultoría a la inteligencia artificial es hoy día un desafío que tenemos que ya empezar a tener a la vista. ¿Sí? Solo como un ejemplo muy sencillo, yo antes de venir a esta presentación le preguntaba a ChatGPT, bueno, ¿qué novedades tiene respecto al manejo integral? ¿Sí? No hay muchas novedades, me sugiere más o menos todo lo que hemos hablado aquí. Probablemente esto con el tiempo vaya a ser una herramienta a la cual estemos acostumbrándonos a consultar. Bien, ténganlo en cuenta para los que no están todavía muy introducidos en esto. Bien, es todo. Espero que haya interesado la información. Fuerte aplauso, por favor, para Luis. Agradecerle por esta interesante disertación.